Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Nelson Vieite, soy diácono. Me ordené de diácono el 27 de septiembre, el día de San Vicente de Paúl, por gracia de Dios. Soy asesor espiritual del Movimiento Eucarístico Juvenil. Esto no hace falta copiar. Y acompaño también a la Red Mundial de Oración del Papa como dar rebote, porque el Movimiento Eucarístico Juvenil y la Red Mundial de Oración del Papa, que era antes, o se llamaba antes, el Apostolado de la Oración, son una misma cosa. Entonces yo acompaño un poco oficialmente al MEC y extraoficialmente al Movimiento Eucarístico Juvenil. Trabajo con Monseñor Lugones. Adiós, Padre. Gracias por todo. Hacemos con el Padre que ha venido a compartir con nosotros y nos permite este espacio. Trabajo con Monseñor Lugones en la diócesis, en el tema de espiritualidad, sobre todo en la difusión de los ejercicios espirituales de San Ignacio, y un poco mi camino espiritual va por ahí, ¿no? Por la espiritualidad ignaciana. En estos últimos años transitando un camino que tiene que ver con este tipo de espiritualidad, que es una de las espiritualidades de la Iglesia, que no es la única, pero que tiene un camino interesante para aprender a discernir, para aprender a descubrir qué es lo que nos pasa, poder ponerle nombre a las cosas y a partir de ahí tomar decisiones y actuar conforme la ley evangélica, la ley del Espíritu. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra charla, con nuestro breve compartir sobre el tema del discernimiento. Yo todo lo que voy a decir lo dijo ya el Padre en la homilía. Así que si prestan atención a lo que dijo el Padre, yo no voy a decir nada distinto de lo que dijo él. A lo sumo aclararé algún concepto, simplemente agregaré algún dato, pero lo esencial, lo central, ya lo dijo el Padre, ¿no es cierto? Que es descubrir lo que nos pasa por adentro, cuáles son nuestras motivaciones, en el lenguaje ignaciano, cuáles son nuestras emociones, que es aquello que nos mueve desde adentro. Entonces, descubrir nuestras emociones es el primer paso en el camino de la vida espiritual ignaciana y en el discernimiento espiritual. Pero hablamos de espiritual y de espiritualidad y a veces no aclaramos qué significa espiritual o espiritualidad. ¿Alguien se anima a dar una definición de qué significaría vida espiritual o espiritualidad? ¿A tirar algún clavo, alguna palabrita? Sería así como nuestra manera de acercarnos a Dios. Exactamente. ¿Alguno más? Estar en comunión con Dios. Estar en comunión con Dios y con los demás. Yo voy a agregar, voy a expandir un poco la definición, pero lo que dijeron ustedes es la vida espiritual. La vida espiritual es la vida fecundada por el Espíritu Santo. La vida vivida como camino de búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Qué es la vida espiritual? Entonces, la vida vivida como búsqueda de la voluntad de Dios. Como búsqueda de lo trascendente. Trascendente es lo que está más allá. Nosotros tenemos una espiritualidad que es cristiana, pero hay otras religiones que buscan la trascendencia, que buscan a Dios de una manera diferente. Entonces nosotros decimos también que ellos tienen espiritualidad. Entonces hay una espiritualidad islámica, hay una espiritualidad hinduista, hay una espiritualidad judaica, judía, pero nosotros decimos entonces que es la búsqueda de lo trascendente en la vida cotidiana, en la vida diaria. Ahora bien, ¿qué decimos sobre la vida diaria? ¿Qué es para nosotros la vida diaria? Lo de todos los días. Trabajar, la casa, la familia, los amigos, eso es la vida cotidiana, ¿no? Es nuestra vida de todos los días, la vida que se llama ordinaria. No porque sea de baja calidad, sino porque es la vida de todos los días, lo que vivimos diariamente.
La vida espiritual es, entonces, esa vida ordinaria vivida como camino de búsqueda de la voluntad de Dios. Las cosas que nosotros hacemos todos los días pueden ser un camino, en la medida de que nosotros queremos, para la búsqueda de la voluntad de Dios. Esa es la vida espiritual. Las cosas que nosotros hacemos diariamente, la vivimos como un camino de búsqueda. Vamos a buscar a Dios en esas cosas que hacemos. Lavando los platos, llevando a los chicos a la escuela, haciendo la comida, yendo a trabajar. ¿Sí? O sea, uno puede vivir esas cosas de manera automática y no pasa nada. O uno puede vivir esas cosas como camino de búsqueda. ¿Y por qué esas cosas? Y no hablamos, por ejemplo, de un retiro espiritual, de un campamento o de una circunstancia más extraordinaria. Porque el 99,9% de nuestro tiempo está ocupado por estas cosas que hacemos cotidianamente. Y ahí es donde tenemos que encontrarnos con Dios. Ese es el punto donde nosotros tenemos que encontrarnos con Dios. Entonces podemos hacer de nuestra vida ordinaria un camino de búsqueda de Dios. Eso sería un poco lo que definimos como vida espiritual. Hasta acá estamos más o menos, ¿no? Entonces, como usted dijo bien, es nuestro camino de relación con Dios, nuestro modo de relacionarnos con Dios, a través de la oración, pero a través del trabajo, a través de los movimientos que hacemos durante el día. Entonces, por un lado, hablamos de lo que significa la vida espiritual. ¿Qué pasa cuando nuestra vida espiritual, cuando nuestra vida ordinaria se ve de golpe interrumpida por un evento que no esperábamos? ¿Qué sucede? Habitualmente lo que llamamos las crisis vitales, ¿no es cierto? Hay crisis vitales que son esperables, como las crisis que le llaman la crisis de los 40 o de la mitad de la vida, y hay crisis que vienen por una enfermedad, por el fallecimiento de alguien que nosotros queremos. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vivimos nuestra vida de manera automática, o sea, de memoria, cuando nosotros ejercemos control sobre todas las cosas que hacemos y tomamos el colectivo de memoria, lavamos los platos de memoria, siempre damos las mismas respuestas, cuando viene el momento de la crisis, cuando viene el momento de la ruptura del ordinario, la crisis a mí me va a sacudir. Ahora bien, me va a sacudir de manera que todo eso que hago va a perder sentido, porque no le asignaba yo sentido, no le daba sentido a lo que estaba haciendo. No estaba buscando algo a través de lo que hacía, sino que lo hacía automáticamente. Ahora bien, si yo tengo una vida espiritual, si yo tengo una vida vivida como un camino de búsqueda de la voluntad de Dios, cuando viene la ruptura, evidentemente viene una crisis que puede ser de sentido, pero esa crisis me va a encontrar mejor parado. Va a venir el dolor, va a venir la molestia, pero sin embargo yo voy a tener herramientas con que responder. ¿Me explico? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Entonces vamos a hablar de cómo hacer para que esta vida ordinaria, esta vida rutinaria, esta vida de todos los días, se convierta en camino de búsqueda de la voluntad de Dios. Y búsqueda es eso, es una acción concreta que sale de mí, evidentemente motivada por Dios, pero que yo pongo mi voluntad, a partir de la cual yo me muevo hacia algo. La búsqueda es moverse, ¿no? Es una acción, una búsqueda. Entonces yo me muevo hacia algo, me muevo hacia Dios a través de esas cosas que yo hago todos los días. Ahora, ¿cómo hacer para moverme hacia Dios y no hacia cualquier otra cosa? Es decir, ¿cómo hacer para que esa vida ordinaria se convierta en una búsqueda de Dios y no en una búsqueda de éxito personal o de otras cosas a las cuales nosotros podemos asignarles sentido, pero que en el fondo no es trascendente, es inmediato? O sea, yo hago una buena comida para agasajar a mi familia y glorificar a Dios, o para que me feliciten por lo bien que cocino. Entonces,
para que me feliciten por lo bien que cocino es un fin inmediato. Es una cosa que yo, digamos, obtengo, es una satisfacción que yo obtengo de manera inmediata cuando comen la comida, ponen una sonrisa y me dicen que bien cocinar. Pero el fin último, si el fin último es ese, ahí terminó la acción. Ahora, si mi fin último es la búsqueda de la voluntad de Dios, entonces esa comida que yo hago, además de relacionarme con los demás, me va a relacionar de una manera especial con Dios. Entonces, la vía ignaciana, o la vía San Ignacio de Loyola, que propone para la búsqueda de la voluntad de Dios la vida ordinaria, es el discernimiento, o el lenguaje propio de ellos, la discreción de espíritus. Discernimiento espiritual o discreción espiritual. ¿Y qué significa discernir? ¿Alguien tiene alguna definición? Así que me diga, discernir significa separar. Ver hacia dónde voy. Bueno, elegir forma parte del discernimiento. Elegir es como el paso final, ¿no? La palabra discernir está compuesta, es una palabra compuesta. Cernir, la segunda parte, es lo que hacen las mujeres cuando hacen las tortas, que ciernen la harina, separan lo fino de lo grueso. Y viene de, por ejemplo, de distinguir, ¿no? Distinguir, eso significa distinción. Entonces, discernir es separar distinguiendo. Separar distinguiendo, no separamos simplemente para separar, sino para distinguir unas cosas de otras. En el discernimiento espiritual, ¿qué separamos para distinguir? Nuestras mociones. Nuestras mociones, lo que nos pasa adentro. ¿Para qué? Dice San Ignacio. Para que lo que es de Dios me lo quede, y para que lo que no es de Dios le pegue una patada y lo tire para afuera. ¿No? Digamos, sencillamente, ¿no? Dice lanzarlo. Imagínense que no es simplemente separar, sino que es agarrar y tirarlo. Para que lo que es de Dios me lo apropie como mío, para mí, y lo que es del mal espíritu, va a decir que todo lo que no es de buen espíritu es del mal espíritu, o es neutro, pero si no me lleva a Dios, Él va a decir que es del mal espíritu. No estamos hablando de una entidad maléfica acá, no estamos definiendo que es el diablo, no. El mal espíritu es todo aquello que me separa de Dios. Entonces por ahí yo tengo algún sentimiento que no es inspirado por una tentación de tipo espiritual, sino por una tentación de tipo material. Entonces yo paso por la panadería y miro que hay una ensaimada grandota, digo, entonces, claro, pero yo no tengo que comer, porque engordo, entonces, y ya estoy bastante gordo, entonces, ¿qué hago? ¿Me explico? Entonces, para mi vida, comerme la ensaimada me va a perjudicar. Me va a perjudicar no solamente en mi peso, no, también en mi camino de búsqueda de la voluntad de Dios. Entonces, si bien es una tentación de tipo material, porque es una comida lo que me está tentando, es una cosa que se me mueve biológica, sin embargo, no me conduce hacia Dios, me separa. Entonces, a eso San Ignacio lo va a llamar mal espíritu. Mal espíritu. Yo les voy a dar unas hojas como para seguir el razonamiento. No tengo para todos, pero después pueden sacar fotocopias. La hoja es un esquema, se completa con lo que vamos diciendo y lo que vamos charlando. Y tiene, digamos, como un camino o como unas reglas como para hacer un buen discernimiento. Pero el discernimiento es esto propiamente. Separar distinguiendo lo que es de Dios para tomarlo, lo que no es de Dios para tirarlo. O sea, hasta acá vamos bien, ¿no? ¿Y qué separamos? Nuestras emociones, lo que nos pasa adentro. Lo que nos pasa adentro, nuestras emociones, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Ahí nuestros sentimientos
son sabios. Si nosotros lo sabemos mirar, si sabemos ponerles nombre, es muy fácil saber hacia dónde nos conducen. Si nosotros nos dejamos guiar ciegamente por nuestros sentimientos, a veces podemos hacer cosas buenas y muchas veces vamos a meter la pata. Porque puede suceder que a una persona que yo le tengo por ahí un poco de inquina, cuando se me viene encima por algo, voy a tratar de evitar hablarle. O voy a, claro, entonces a mí me pasa, solamente a mí, no digo que le pase a ustedes, pero a mí me pasa, por ejemplo, una persona que por ahí me hizo daño, aunque no haya sido mucho el daño que me haya hecho, por ahí yo lo quiero evitar. De golpe tengo una emoción interior que me dirige hacia el lado contrario de donde viene la persona. Entonces, yo le hago caso ciegamente, me hago el dormido en el colectivo. Entonces, o me pongo a mirar el teléfono, me refugio, me encierro en mi celular y listo, terminó el problema. Ahora, ¿qué me está pasando por adentro? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a distinguir. Esa emoción, en las emociones, los sentimientos, son los motores de la acción. No hay ni bondad ni maldad en las emociones, son emociones, nosotros no las elegimos, las tenemos. Ahora, ¿dónde está la bondad o la maldad? En las acciones, en las cosas que yo hago. Si yo me dejo guiar por una emoción mala, entonces voy a hacer una cosa mala. O sea, si me dejo guiar por una emoción que es destructiva o que apunta a tirar a matar, digamos, entonces la acción va a terminar siendo dañina. Al contrario, si la emoción es buena, si me mueve el amor, la paz, la caridad, o sea, el amor, vamos a decirlo 2 veces, entonces la acción va a ser buena. El trabajo de discernir, ¿cuál es? Descubrir lo que me pasa adentro, descubrir y ponerle nombre a esa emoción. Pero primero me tengo que dar cuenta de que me pasan cosas, entonces el camino es leer. Primero me tengo que dar cuenta de que tengo emociones, ¿no es cierto? Primero me tengo que dar cuenta de que siento. Y después, una vez que me doy cuenta de que siento, le pongo nombre a ese sentimiento. Los sentimientos tienen nombres, ¿no? El amor, el odio, la alegría, la tristeza. Tienen nombres. Cuando yo tengo que explicar mucho qué es lo que me está pasando, cuando tengo que hacer todo un giro para decir, no, lo que a mí me pasa, eso es un razonamiento. Propiamente no es un sentimiento. Un sentimiento se puede identificar con una palabra. A veces nosotros no sabemos expresar lo que vivimos, lo que sentimos, entonces hacemos un razonamiento. Pero en ese razonamiento a veces justificamos el sentimiento, porque por ahí no nos gusta tener envidia. La envidia es un tipo de tristeza, que es una tristeza por el bien ajeno. Cuando yo siento la envidia, es muy feo sentirla la envidia. Una vez que uno se da cuenta que la tiene, la puede trabajar. Pero si uno la oculta, dice, no, lo que pasa en realidad es que esta persona es un poco, bueno, entonces empieza la crítica y demás. Entonces, a veces nosotros hacemos todo un razonamiento para esconder un sentimiento, pero cuando nosotros descubrimos cuál es el sentimiento, lo podemos discernir cuál es el sentimiento, podemos obrar en consecuencia o no. Entonces, cuando el sentimiento es bueno, yo le voy a hacer caso. Cuando el sentimiento no es bueno, dice San Ignacio, yo voy a hacer lo diametralmente opuesto. Si el sentimiento es la tristeza, yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que está en mis manos para salir de la tristeza. Voy a buscar salir con mis amigos, voy a buscar una comida rica, voy a pegarme un baño en Santo Tomás de Aquino. ¿Me explico? Entonces, cuando el movimiento tiene signo negativo, yo lo que voy a hacer es lo diametralmente opuesto. Cuando el sentimiento tiene signo positivo, yo me voy a dejar llevar por él. ¿Y por qué es esto? Yo les pregunto, ¿Dios puede entristecernos? ¿Dios puede provocarnos odio, bronca? ¿Puede provocarnos hacia el otro envidia?
puede sugerirnos el chusmerío. No. Entonces, todo eso no es de Dios. No puede nunca una tristeza venir de Dios. Jamás. Entonces, una tristeza es un sentimiento que me va a alejar de Dios. Entonces, tengo que trabajar para salir de la tristeza. A veces la tristeza es motivada por algo, por un fallecimiento, por una enfermedad. Bueno, la aceptamos la enfermedad. Pero no nos vamos a resignar, sino que vamos a trabajar para salir adelante. Porque la tristeza nos va a alejar de Dios, nos va a alejar de nosotros, nos va a encerrar en nosotros mismos. Bueno, yo les voy a dar entonces el material y lo vamos a ir trabajando de a poquito entre todos. En el material está más o menos todo, digamos, está todo el esquema, paso por paso. ¿Cómo propondríamos nosotros un discernimiento desde el punto de vista ignaciano? ¿Hay alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? Sí. No, yo voy a preguntar algo. El sentimiento es la consecuencia de cómo entendemos, cómo comprendemos. De ahí a una fe madura, una fe inicial. En eso sería el discernir. Sería un sentimiento bueno o un sentimiento no tan bueno. Claro. ¿Un sentimiento que me conduce hacia Dios o un sentimiento que me aleja de Dios? Claro, de la formación que tenemos, cómo lo vamos comprendiendo, cómo el bien y el mal. Claro. ¿Lo tenemos que ver bien claro? Lógico, sí. O sea, nosotros tenemos que primero ponerle nombre. Muy en el eje, ¿no? Para poder discernir. Para poder discernir lo que hay que mirar directamente la emoción y ponerle nombre en primer lugar. Después nosotros vamos a ver si esa emoción me tira para abajo, o sea, me tira hacia el pecado, por ejemplo, o me aleja de Dios, entonces nunca puede venir de Dios, entonces yo no le puedo hacer caso. Tengo que trabajar para o en contra de esa emoción. La emoción te viene, a veces por un pensamiento, a veces por una circunstancia que es externa a lo que vos vivís. Porque, a veces por una herida provocada por otra persona. claro, y de la cual no somos conscientes incluso, ¿no? A veces en el pasado tenemos heridas que tienen que ver con nuestra infancia, de golpe, ante una situación similar, surge un dolor. Bueno, el trabajo está en reconocer que eso es un dolor, que es una tristeza, o que es un rechazo, ¿sí? ¿Vamos hasta ahora? Bueno, les voy a repartir entonces las hojitas. Yo creo que van a una cada dos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? Es un tema difícil porque uno tiene que enfrentarse muchas veces a cosas que de uno mismo no le gustan o que uno automáticamente rechaza o tapa. Por eso, pero digamos, es el camino propio del crecimiento. Aprender a descubrir que dentro nuestro hay cosas que por ahí no nos gustan, con las que tenemos que convivir y con las que tenemos que trabajar para ser cada vez mejores. Las emociones son eso, a veces son tentaciones, porque a veces son cuestiones espirituales, ¿no? Ante determinadas circunstancias, uno puede sentir, por ejemplo, que se le apaga la fe, ¿no? A veces uno dice, puede perder un poco el sentido de la fe. Eso por ahí puede ser una tentación espiritual. Pero uno tiene que reconocerlo. ¿Por qué? Porque si no, eso uno le trabaja por dentro. O uno de a poquito, le va cada vez más ayudándolo a perder el sentido de la fe y en un momento le da el empujón final. O sea, reconocer la emoción, el sentimiento o la tentación. Con la tentación o la buena inspiración de un espíritu, ¿no? Pero lo que nosotros primero tenemos que hacer es, primero, descubrir qué sentimos. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que ante determinadas circunstancias, adentro nuestro, se suscita algún tipo de sentimiento. Por ejemplo, alguno de ustedes quizás en este momento esté sintiendo aburrimiento, por ejemplo, que no estaría mal. Pero uno a veces, si es inconsciente de ese aburrimiento que
surge, como a mí me pasó muchas veces cuando iba a la facultad, de golpe yo me disperso. Entonces no atiendo a lo que me estaba diciendo el profesor. Compañeros míos, lamentablemente yo veía que en vez de dispersarse de acá, se dispersaban con la computadora. Entonces como hacían que tomaban nota, pero miraban el Facebook. Y a veces lo miraban al mediodía, y en el Facebook al mediodía suelen aparecer unas imágenes como unas recetas que les salen bárbaros a los que hacen esas recetas, que a uno le da una gana de comer. Entonces nos dispersábamos todos los que estábamos ahí aburridos. Pero en el fondo, si yo reconozco que yo estoy aburrido, puedo trabajar a partir de eso. Si yo no lo reconozco, ese aburrimiento va a conducir mis actos. ¿Me explico? Las emociones son los motores de las acciones. Si yo las descubro, puedo modificar mis acciones. Si yo no trabajo en descubrir las emociones, entonces mis acciones van a estar conducidas ciegamente por los sentimientos o emociones. Las emociones son como más que te aparecen de repente. La emoción te aparece de repente y no la puedes manejar. Por eso a veces uno, si es negativa, no asustarse, sí trabajarlo. El sentimiento es cuando esa emoción como que se repite y ya queda como anidada, ¿no? Entonces perdura más. Entonces, lo importante es trabajar apenas uno descubre qué está pasando. Hay, por ejemplo, emociones, como por ejemplo la ira, que es una emoción violenta, que si uno la deja anidar, se convierte, digamos, uno en iracundo. O sea que cada cosa que te molesta, por cada cosa que te molesta vos, enseguida le saltás a la yugular a alguien. Si vos trabajás la ira como sentimiento, pues la ira es algo, en el fondo es algo bueno. La ira es un sentimiento que a mí me protege, es digamos, que compartimos con los animales, que me predispone a la lucha ante el peligro de vida. Ahora, si me dejan el libro cerrado en vez del libro abierto y a mí me agarra un ataque de ira, quiere decir que yo soy presa de manera negativa de ese sentimiento. ¿Me explico? O sea que eso me ganó. ¿Por qué? Porque nunca lo pensé, porque nunca lo individualicé, nunca centré mi atención en que hay cosas a mí que me hacen perder la paciencia, por decirlo de una manera que no. O me rompe, bueno, se entiende, ¿no? Bueno, yo dije, también las emociones nos pueden llevar a un lugar de que sentirnos víctimas. Cuando por ahí, si los miramos más profundamente, podemos ser victimarios involuntariamente, si no sabemos discernir. Claramente, la tristeza sobre todo es calentita. O sea, la tristeza uno, como que cuando está triste está como, ¿no? Como en un lugar así como medio tibiecito donde uno... Y si uno continúa en la tristeza, por ejemplo, puede terminar, evidentemente, victimizándose de cosas que no motivan esa tristeza, entonces ya uno está triste por cualquier cosa, o incluso deprimiéndose, ¿no? Cuando ya uno se enferma, o cuando uno ya, digamos, trasciende una barrera propia de la salud. Pero siempre el discernimiento, esto es una clave grande como una puerta, es el discernimiento sobre mis propias emociones. Discernir sobre las emociones y sobre los sentimientos o inspiraciones de los demás no está bien. ¿Por qué? Porque yo con seguridad no sé qué le está pasando por el corazón o por la mente. Entonces, el discernimiento me va a servir a mí. Y yo te voy a poder ayudar a aprender a discernir. Pero decirte qué te pasa a vos, o qué le pasa al otro, o interpretar una acción de otro a partir de un criterio de discernimiento, uno va a meter la pata. Porque hay partes de la película que no vio. Entonces, por ahí el tipo es un iracundo, es insoportable, pero de golpe él hace un tiempo que viene trabajando su ira y viene, digamos, tratando de mejorar en su vida. Entonces, capaz que lo que veo hoy es el efecto de un largo trabajo, capaz que antes era mucho más insoportable. Entonces, uno no puede distinguir desde afuera y a simple vista qué es lo que le está pasando en el corazón al otro. A donde puedo yo distinguir qué
qué está pasando claramente es en mi corazón. Entonces el discernimiento, el criterio de discernimiento es para mí y para ayudarte a vos a aprender a discernir, pero nunca suplantarte en tu discernimiento, nunca suplantar a otro en su discernimiento. O sea, la famosa frase, cuando nosotros enseñamos a discernir, estamos enseñando a pescar, no le estamos dando los sentimientos con nombre y apellido. Vos lo que estás sintiendo es esto, no porque uno, digamos, corre el riesgo de meter la pata y meterla fiero. Entonces, siempre la interpretación es sobre las emociones propias. Mociones viene de mover, ¿no? Lo que nos mueve, pero siempre a nosotros mismos. Esto es una clave fundamental porque una vez tiende a trasladar ese discernimiento sobre lo que hacen los demás y uno puede lastimar, puede meter la pata. Entonces, vamos a ver el material. Son las 10:30, 10:24. ¿Quieren que hagamos un recreo de 5 minutos? Así aclaramos ideas y tomamos un poco de aire. Sobre todo yo tomo un poco de mate para que se me aclare un poco la garganta. Ahora vamos a hablar también del don del discernimiento, que es un don del Espíritu Santo, que lo tenemos todos, que nos ayuda por una cosa especial, por la gracia, a mirar nuestra interioridad con los ojos de Dios. Entonces nos clarifica la mirada del don de discernimiento sobre nosotros mismos y hace que nos reconciliemos también con las cosas que por ahí nos cuestan de nuestra personalidad, de nuestra vida, de nuestra historia. El don de discernimiento entonces lo tenemos todos. Algunos lo tienen más desarrollado que otros. Por eso hay personas que son o que hacen el laburito del acompañamiento espiritual. El acompañamiento espiritual es eso, una persona que ha aprendido a discernir y que tiene la posibilidad de enseñar a otro a discernir. No a diagnosticarle, tu problema es tal cosa, sino que la persona lo descubra como propio, porque en la medida de que lo descubrimos como algo que es propio, lo podemos trabajar. Si nosotros no tomamos conciencia de esa emoción, de ese sentimiento, de esa inspiración, si nosotros no tomamos conciencia, entonces lo vamos a tener como una información que nos viene de afuera, como un diagnóstico. Como por ejemplo tenés sobrepeso, chocolate por la noticia. Yo acá no tengo consecuencias de mi sobrepeso, porque puedo hacer medianamente ejercicio y demás. Ahora, cuando se empieza a resentir mi salud, a partir del sobrepeso yo voy a empezar a sentir las consecuencias, ¿cierto? Entonces, yo hoy tener sobrepeso lo tengo como algo que todo el mundo sabe, que yo también sé, pero lo sé acá. El discernimiento va a hacer que yo me dé cuenta, ¿no? Que yo descubra que tengo actitudes de una persona que tiende a comer de más. O sea, los ejemplos míos son muy burdos porque son referidos a mí mismo, entonces como mi pecado se ve, es muy fácil darnos cuenta. Bueno, entonces el don del discernimiento lo tenemos todos, pero algunos más desarrollados, otros menos desarrollados. Lo mismo que el don de consejo. El don de consejo es un don del Espíritu Santo por medio del cual nosotros nos hacemos capaces de recibir un consejo que nos viene de Dios a través de otra persona. O sea, el don de consejo, uno tiende a pensar que es el don de aconsejar. No, es el don de recibir y de acoger un consejo como viniendo de Dios. Entonces, estos dones son especialmente importantes para la persona que hace acompañamiento. Después con la hermana hablaremos en algún momento algún encuentro como para trabajar el tema del acompañamiento, para que ustedes puedan también tener elementos para hacer acompañamiento, ¿no? Acompañamiento espiritual, que requiere sobre todo de la escucha. Entonces, en la hojita que les di, dice, discernimiento 1, les voy a dejar los 4 que yo tengo, que los saqué fotocopia del primero porque en realidad hoy vamos a ver como un paneo general sobre
Les voy a dejar las otras que profundizan un poquito más sobre los temas que trabajamos acá, pero acá está un poco todo. Entonces, primero aparece la definición de discernimiento, es pasar por el colador nuestras experiencias de manera de distinguir lo que viene de Dios para tomarlo o lo que no viene de Dios para lanzarlo, dice San Ignacio. Un buen discernimiento nos ayuda a descubrir en nuestra vida el rumbo hacia donde nos llevan nuestras motivaciones, acciones, sentimientos y pensamientos. El discernimiento es claro esto, pero a veces hay que darle una vuelta de tuerca. El discernimiento es descubrir para dónde nos lleva esa emoción, no de dónde viene. Eso no nos importa. En una primera instancia no nos importa. Lo que nos importa es hacia dónde nos conduce. Nos conduce hacia Dios, le hacemos caso. Nos conduce hacia algo que no sea Dios, entonces lo descartamos. Pero tenemos que saber que nosotros discernimos por la dirección que toma el sentimiento, no por su origen. En su origen, nosotros no sabemos si algo puede ser, por ejemplo, del mal espíritu o puede ser fisiológico. Hay tristezas que son fisiológicas, los psicólogos lo saben bien, que son químicas, que con una medicación se pueden mejorar, porque tienen una predisposición, porque bueno, es un misterio, ¿no? Un misterio para mí, para el psicólogo no, pero a esto voy. Entonces nosotros en el discernimiento espiritual lo que hacemos es tratar de mirar hacia dónde la dirección que toma esa emoción. El discernimiento nos da experiencia y destreza para caminar hacia adelante. Entonces el discernimiento nos va de a poquito capacitando para darnos cuenta en el mismo momento que nos van pasando las cosas de qué rumbo tiene. Al principio uno tiene que hacer un discernimiento sobre cosas que pasaron. Entonces yo me encontré, fui a misa, ¿no? Fui a misa. Y el padre hizo una predicación bárbara como la de hoy, y yo me llené de alegría, de contentura, todos sentimientos positivos. Bueno, me siento bien, me siento en paz, todas cosas que vienen de Dios, propias que me conducen hacia Dios. Entonces yo discierno sobre un hecho pasado, pero a medida de que yo me haga, digamos, el oficio, me haga la costumbre de discernir, yo en el momento me voy a dar cuenta hacia dónde me va a conducir. Entonces lo voy a aprovechar con mayor profundidad, o lo voy a poder, si es una cosa que no me lleva a Dios, frenar a tiempo. Entonces voy a hacer un discernimiento en el mismo momento que estoy teniendo los sentimientos, o emociones o pensamientos que estoy viviendo, ¿no? Entonces el discernimiento nos da experiencia y destreza para caminar hacia adelante a partir de las situaciones que vamos viviendo. Al principio sobre situaciones pasadas o en el mismo momento. Voy a misa y está todo bien, voy con alegría, con ganas, y de golpe se cruza ese que le quiero romper la cabeza, y estoy en mi mente toda la misa ensayando las 48 formas de partirle el hacha en la cabeza. ¿Me explico? Entonces yo tengo esos sentimientos, esos pensamientos. Entonces salgo de la misa con un gusto amargo. ¿Qué pasó? Le hice caso y reflexivamente a algo que me estaba pasando por adentro. Yo tendría que haber estado disponiendo mi corazón para recibir al Señor, y estaba machacando adentro mío a una persona que no la pudo pasar. ¿Me explico? Entonces, pasos para el discernimiento. Nosotros para el discernimiento inicialmente proponemos pasos. Esto es como aprender a sumar o restar. Al principio usamos los pasos, o aprender a multiplicar y dividir.
al principio aprendemos los pasos, pero después de a poquito los pasos o las reglas las vamos soltando porque nos vamos haciendo un hábito de discernimiento, entonces ya no necesitamos hacer todos los pasos que proponemos acá. Tampoco son absolutos los pasos que nosotros proponemos, se pueden proponer otros pasos también, pero estos pasos tienen la ventaja de ser concretos y cortos, entonces uno rápidamente puede memorizar, por lo menos en un primer tiempo. Después uno, cuando se va haciendo la mano al discernimiento, ya uno va pudiendo discernir de manera más automática. 5 por 4, 20. O sea, yo no tengo que poner los 4 veces 5. Es automático, hay un hábito. En este caso, como es un hábito bueno, se llama virtud. La virtud del discernimiento. O don del Espíritu Santo. Bueno, en primer lugar, yo me doy cuenta que tengo un sentimiento o que me pasó algo y decido hacer un discernimiento sobre eso que me pasó, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ponerlo en el ámbito de lo sagrado. A través de una oración, invoco al Espíritu Santo que me dé luz sobre eso que estoy viviendo, fundamental, porque si no es un proceso matemático. Y el discernimiento espiritual hay que hacerlo a la luz del Espíritu Santo. Entonces, un buen discernimiento comienza de cara a Dios. Pido a Dios la guía y luz para ver la verdad de lo que quiero discernir. Entonces, una vez que me dispongo a través de la oración, el segundo paso es la experiencia. Traigo a la memoria, recuerdo, paso por el corazón esa experiencia que he vivido y descubrir en ella que hay una emoción, hay algo que me mueve interiormente, un pensamiento, un sentimiento, ¿sí? Descubrir eso, que detrás de una acción que yo realicé hay algo que la movió, una emoción. Descubrir que hay un sentimiento que puede estar detrás de eso que hice, ¿no? Que pensé o que viví. Entonces, en un tercer paso, yo vuelvo la mirada sobre esa experiencia para descubrir que el gustito que me deja. Entonces, la experiencia de una emoción que es del mal espíritu, a la larga me va a dejar un gusto amargo. Este gusto amargo, San Ignacio lo llama desolación. Desolación. Entonces, yo fui víctima de la vanidad. Entonces me empecé a tirar flores, qué lindo que soy, qué bueno, qué impresionante las cosas que digo, y de golpe soy víctima de la vanidad. En el momento me voy a hacer, porque el pecado tiene un gustito, o sea, cuando te robas el chocolatín, mientras que te comes el chocolatín está todo bien. Ahora, después del chocolatín viene un gustito amargo que tiene que ver con lo que te pasa por adentro, como consecuencia. Eso es lo que llamamos desolación, ¿no? Volvemos sobre la experiencia y vemos qué fruto nos deja. ¿El fruto es bueno? ¿El fruto es malo? Lo vamos a llamar desolación. Vamos a explicar qué es cada cosa. ¿El fruto es bueno? Lo vamos a llamar consolación. Consolación. Desolación viene de solo, de sentirse solo, de sentirse separado, de sentirse mal, pero digamos, mal por el hecho de estar separado de, porque esta acción me separó o no me condujo a Dios. Consolar es la alegría por la presencia de Dios, ¿no? Es algo que Dios provoca. Entonces, la consolación es lo que Dios puede dar. La paz, la alegría, la serenidad, la aceptación de sí mismo. Esos son todos sentimientos positivos que solo Dios puede dar. La consolación, Dios nunca puede, la desolación, Dios nunca puede desolar.
O sea, la presencia de Dios en nuestro corazón nunca nos puede provocar a nosotros un sentimiento de signo negativo como la desolación. Falta de paz, bronca, tristeza. Entonces son signos que Dios permite para que nosotros nos demos cuenta de que estamos cruzando el camino. ¿Me explico? No es que Dios deja de estar, se va Dios. O sea, yo hago un pecado y se va Dios. No. Dios permite que nosotros nos sintamos de esta forma, de manera que reaccionemos. Nos seca un poco para que nosotros, porque imagínense, si estamos de pecado mortal en pecado mortal y encima estamos consolados, que nos para, ¿no? El asunto es, estos sentimientos de desolación, este sentirnos que estamos alejados de Dios, Dios lo permite para que nosotros nos demos cuenta, como una alarma, de que estamos pifiándole al camino. ¿Vamos hasta acá? Sí. Oración, la experiencia, o sea, tuve una experiencia. Estuve charlando con un amigo y le estuvimos sacando el cuero de lo lindo al otro. Vuelvo sobre la experiencia y yo veo que yo me quedé mal después de esa conversación. La verdad es que no tendría que haber. A pesar de que se lo merece, a pesar de que es un sufrir insoportable, ¿qué necesidad había de que yo estuviera sacando el cuero 4 horas o 5? Con 2 hacíamos el Con 2 hacía claro, y era lo mismo. Entonces, yo tengo un gusto amargo, me dejó esa experiencia. Yo después de que terminamos de conversar y cerramos la carnicería, me queda a mí un gustito amargo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La desolación. Entonces yo voy a ir a descubrir qué es lo que motivó esa desolación. Entonces hubo por ahí una envidia, yo por ahí estoy envidiándole que el pibe se las sabe todas y habla de todo y es maravilloso, pero él te habla porque lo sabe, no tiene calle, todas las excusas que uno pone para referirse a los demás cuando uno en realidad está siendo motivado por una envidia, ¿no? Entonces, los sentimientos de la desolación, para volver al hilo, nunca pueden venir de Dios, pero Dios nos puede permitir para que nosotros nos demos cuenta para dónde, claro, si estamos viendo que el fruto interior es un fruto de signo negativo, que me deja un gusto amargo, entonces yo tengo que revisar qué es lo que pasó para poder domarlo de alguna forma. Pero eso es en la medida de que yo hago un acto. Hace un rato me decían que es muy... ¿Por dónde está la persona que me lo dijo? Allá. Que es muy interesante, muy importante. El hecho de parar la máquina. Para hacer el discernimiento uno tiene que bajar revoluciones, serenarse, respirar profundo y tratar de descubrir qué es lo que le pasa, tratar de mirarse hacia adentro. Para esto hay necesidad de un silencio interior, de la búsqueda de un silencio interior. Entonces es importante que nosotros lo hagamos esto en un momento de oración, en un momento distinto, qué sé yo, prendemos una vela, rezamos una Ave María, salimos por ahí del quehacer de todos los días y me pongo a analizar. Entonces yo me peleé con mi marido o con mi mujer y de golpe pueden pasar dos cosas, o bien que yo siga adelante y en cada circunstancia, en cada cena, en cada desayuno, saque, dale que te pego o parar la máquina, mirar qué pasó, descubrir el gusto que me dejó y tratar de cambiarlo y a partir de ahí hacia adelante tratar de reformar la vida, de reformar las actitudes, porque muchas veces son producto, esto es así, es como una cosa que se pega adentro y después hay otras cosas que se van pegando arriba, van formando como si fuera una capa y adentro y como que le empieza a fermentar y uno hasta como en algún momento descubre como que tiene mal aliento. Entonces todas sus contestaciones, todas sus respuestas terminan siendo medio densas, medio pesadas, ¿no? Entonces descubrir
estas cosas que nos dejan gusto amargo y empezar a reformar de ahí en adelante, empezar a cambiar de actitud. Y esas cosas nos permiten crecer en el espiritualmente. Claro, es una carga tremenda, ¿por qué? Porque vos siempre vas a ver en el otro eso que a vos te molesta y vos siempre te vas a sentir mal porque te molesta. O sea que, además de que te molesta, te vas a sentir mal porque te molesta. Y vas a estar todo el tiempo dando de vueltas a eso. Yo a mí me pasaba una situación con una persona con la que convivíamos. Resulta, que yo le acabo de contar la anécdota, pero lo vuelvo a contar porque me parece ilustrativa, que siempre que pasaba por los pasillos hacía un ruido infernal con las llaves. Infernal. Chaca, 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 chaca. Iba a un lado. Chaca, chaca, chaca. O sea, todos sabíamos para dónde iba, de dónde venía y quién era el que pasaba por el pasillo, porque aparte hacía ruido con las chancletas. O sea, Era ruidoso. claro. Era una persona. Primer pensamiento. Este es, claro, a este no le importa nada de nadie. Claro, segundo pensamiento, ¿y qué hace? Si no le importa nada de nadie, ¿qué hace acá? Entonces, en algún momento, compartiendo la mesa, de golpe, le piden la sal se cae, y se hace un consejo de guerra, se forma entre todos los que estábamos ahí, sobre esta persona, a enjuiciarla por cómo puede ser que... Pero el problema no está ahí, en el momento que se le cayó la sal. Pues si se hubiera caído a cualquiera de nosotros, no hubiera sido un problema. Pero se le cayó a él, que hace ruido con la llave cada vez que pasa por el pasillo. Entonces, el problema, claro, el problema es otro. La sentencia es sobre un hecho particular que no tiene nada que ver con lo que motiva el sentimiento que a mí me lleva a enjuiciarlo y a decirle, sos un desconsiderado, porque, bueno, ¿me explico? A mí me contaba esto un jesuita. Yo no sé si será verdad, pero por lo menos, si no es verdad, parece muy bien. Dice que a la vida religiosa viene bien también, porque dice que habían dos novicios que estaban trabajando en la huerta. Entonces estaban ahí, transpirando los dos como tapa de olla. Sí, tremendo, así el calor y la huerta se trabaja cuando hace calor. O sea, en invierno también, pero bueno. Entonces viene el superior de la comunidad y le dice a uno de ellos, llévame hasta el centro, agarra el auto y llévame hasta el centro porque tengo que ir a buscar una cosa. Entonces se va a buscar el auto y el otro queda solo trabajando en la huerta. Entonces, primer pensamiento, lo eligió al otro y no me eligió a mí. Segundo pensamiento, lo eligió al otro porque le tiene más confianza que a mí. Tercer pensamiento, ayer en la charla de espiritual nos dijeron que si no nos tienen confianza no servimos para la vida religiosa. Cuarto pensamiento, está saliendo del seminario o de la vida religiosa una persona que en un primer movimiento la causa es muy tonta, que no le eligieron para manejar, para saber por qué. Pero ven cómo se va convirtiendo en una bola de nieve. Entonces hay que aprender a ir descubriendo hacia dónde nos llevan los sentimientos. Claro, hacia dónde nos llevan. En primer lugar, de eventos pasados, pero una vez que uno se hace la mano, ya empieza a discernir sobre eventos presentes y siempre sobre uno mismo. Entonces, una vez que descubrimos, en el tercer paso, volvimos la mirada sobre la experiencia y descubrimos qué nos deja, cuál es el gusto. Hablo de gusto ¿por qué? Porque la vida espiritual es un camino de sabiduría. Sabiduría es una palabra que, como todos ustedes saben, o dicen algunos, que viene de sabor. No de saber, sino de sabor. De encontrarle sabor a las cosas. Entonces por eso hablo de gusto amargo, gusto dulce, porque es algo que uno como que va de alguna forma aprendiendo a sentir. Tiene que estar todo relacionado con el tema de sentimientos y emociones interiores. Entonces, aplicar un lenguaje racional que hable sobre el razonamiento, que a mí me ayuda a descubrir y demás, por ahí para esto es un poco más impropio.
Entonces, a partir de ese gusto que nosotros le encontramos a las cosas que nos sucedieron, nosotros formulamos un juicio. Si el gusto es amargo, o sea, si nos produce desolación, ¿de quién va a venir? Del mal espíritu. Del mal espíritu. Y si nos deja un gusto interior positivo, rico, dulce, es del buen espíritu. Entonces, si viene del mal espíritu, viene el quinto paso, ¿no? Después viene el quinto paso. Tomo la decisión. Si yo descubro que viene del mal espíritu, ¿qué hago? Lo rechazo. Si descubro que viene del buen espíritu, lo doy. O sea, esos son como los 5 pasos que proponemos para hacer un discernimiento más o menos. Después uno se libera, digamos, de los 5 pasos y empieza a hacer un discernimiento más personal. Entonces, son las 11 y 1 minuto. Hacemos una pausa más para clarificar esto y después vamos a hablar de un poquito más de cerca de lo que significa la consolación y la desolación, para que tengamos un par de elementos más que nos ayuden a hacer un discernimiento más profundo. Tomamos una pausa de 5 minutos y después hacemos la parte final de la charla y un ratito de adoración. Sobre nuestra oración, cada vez que nosotros rezamos, podemos hacer una experiencia particular de discernimiento, que la llamamos examen de la oración. Nosotros hacemos habitualmente cada tanto un examen de conciencia para confesarnos, donde tratamos de descubrir la presencia de Dios en nuestra vida y los momentos en los que nosotros le dimos la espalda, pero también podemos hacer un examen cotidiano que no tiene como fin la confesión, sino tratar de descubrir en mi día a día por dónde pasó Dios. Y también podemos hacer un tipo de examen, que es el que por ahí les propongo hoy. Yo les voy a dejar una hojita para la hermana para que fotocopie, que es el examen de la oración. El examen de la oración. Después de rezar, cada vez que tengo un momentito de oración, yo puedo volver sobre la experiencia, 10 minutos, sobre la experiencia de mi oración, a darme cuenta de lo que sentí, de cuáles fueron los sentimientos principales. ¿Qué me pasó cuando estaba rezando? ¿Me concentré? ¿Me distraje? ¿Los sentimientos fueron buenos? ¿Vinieron sentimientos que me alejaron de Dios, que me alejaron de la oración? Hacer este ejercicio también nos capacita para hacer nuestro discernimiento en la vida. Es más, como camino de discernimiento, para poder hacer quizás el discernimiento en la vida, hay que empezar a hacer discernimiento de las pequeñas cosas. Por ejemplo, de los ratitos que nosotros nos tomamos para hacer nuestra oración cotidiana. Si hacemos un rato de oración cada día, podemos ver mediante un examen, un momento, por dónde anduvo Dios, por dónde anduvimos nosotros. Entonces, el examen de la oración es un tiempo corto en el que recorro todo lo que fui viviendo en mi oración, pero con la intención particular de detectar, de ver qué pensamientos, ustedes ven que yo soy poco original con lo que les digo, qué sentimientos, qué emociones me fueron guiando durante este momento de oración. El examen de la oración no es un momento externo a la oración. No es, bueno, yo dejé de rezar y ahora le tomo prueba lo que recé. No. Seguimos, digamos, en oración, mirando lo que rezamos. Si leímos el Evangelio, cómo lo hicimos, si hay algo que nos llamó la atención, si hay algo que me habló particularmente a mí en la vida, cómo volver a repetir
aquello sobre lo que nos detuvimos, es como volver a revisar aquello por lo que nos distrajimos, pero el examen de la oración es importante porque repetir es importante para la pedagogía humana. Nosotros muchas cosas las aprendemos repitiendo. Si nosotros queremos aprender un idioma, aprendemos repitiendo palabras, incorporando vocabulario. Bueno, en esto de la vida espiritual también es muy importante la repetición. El examen es un modo de volver a pasar por el lugar que me hizo bien para guardarlo, para retenerlo, para que quede en mi corazón y también por volver a pasar por los lugares donde yo me distraje, me perdí, me fui. Yo, por ejemplo, tengo una imaginación terrible, entonces cada vez que pasa una mosca, yo me voy volando con la mosca. Me monto arriba de la mosca y, claro, entonces a veces la imaginación a mí, por ejemplo, me juega una mala pasada. A otras personas por ahí hay algún otro tipo de sentido interior que les provoca otro tipo de distracción. Entonces, mirad, ¿qué me provoca la distracción? ¿Qué me provoca la palabra de Dios? ¿A qué me llama? Si le encontré un sentido para mi vida personal de hoy o no, si me habló a mi vida particular, porque por ejemplo uno puede leer la palabra de Dios y decir, sí, los hombres tenemos que amar a nuestros enemigos. No, yo tengo que amar a mi enemigo, a mis enemigos, a mi enemigo, tengo que amar yo. Entonces, ¿tengo algún enemigo? Y puede ser. ¿Y de qué manera lo puedo amar? ¿Qué acción concreta puedo ejercer para expresarle amor a esa persona? Hay una carta que le mandan a San Juan de la Cruz de un monasterio donde había problemas entre las hermanas y el consejo de San Juan de la Cruz a la hermana que le manda la carta preocupada por la situación, ella dice, bueno, si en el monasterio no hay amor, ponga amor y sacará amor. Entonces, la manera de transformar la situación es cambiar el corazón y cambiar las actitudes hacia esa circunstancia. Entonces, volver sobre la oración, volver sobre lo que estuve rezando, descubrir si me dijo algo, si no fue una interpretación genérica, porque la interpretación genérica lo que hace es diluir el mensaje evangélico. El mensaje evangélico está dirigido a mí y a mi comunidad. Entonces yo lo interpreto, lo tomo, digamos, como dicho hacia mí. A mí me pasó una vez, por ejemplo, yo confirmé mi vocación de esta forma, haciendo un retiro espiritual. Yo tenía la idea, en algún momento de mi vida, de que yo no iba a poder descubrir nunca si mi llamado era personal, o sea, si me habían llamado verdaderamente, o si era todo un mambo mío. Entonces, mediante la meditación de la palabra de Dios, en un momento descubro esto. Jesús, hablando en la última cena, dice, no son ustedes los que me eligieron, sino yo el que los elegí a ustedes. Entonces yo ahí me sentí elegido, entonces dejé de preocuparme por eso. Lo guardé en mi corazón a través de ¿qué? Del examen. Después hice un examen y lo escribí. No, bueno. Esto sea, digamos, pero ¿me explico? Lo guardamos en el corazón, lo bueno, y la distracción la individualizamos, la focalizamos para poder, de algún modo, sacarla. Para que la próxima vez no me suceda, que me pongo a rezar, me pongo la pava del mate y me voy a rezar y me olvidé que tenía la pava del mate y voy y está bebiendo el agua y tiro el agua y me llaman por teléfono. Entonces, toda esa concatenación de distracciones trato de evitarla la próxima vez. Si voy a hacer
me hace el mate, primero me preparo el mate y después me almorzar. ¿Me explico? Entonces, para esto sirve el examen de la oración. Los pensamientos que me producen, ya digo, paz, alegría, confianza, aceptación de uno mismo, son los de la consolación. Los que me indican que Dios está actuando, que Dios me está enseñando por eso. Y los de la desolación, que me producen ansiedad, hartazgo, se resucitan algunas tristezas, etc. Ejercitamos el discernimiento tratando de ver cómo nos fue en la oración. ¿Recibimos algún fruto espiritual? ¿Estuvimos tentados a abandonar la oración? Algunas preguntas para el examen de oración. Lo doy como modelo el examen de oración para que nosotros empecemos a hacer un breve ejercicio de discernimiento sobre algo que hacemos todos los días, para que vayamos adquiriendo el hábito de discernimiento. Entonces, algunas preguntas. Yo después esto se lo voy a dejar a la hermana para la fotocopia, ¿no? ¿Hubo algún fruto en la oración? ¿Logré conectarme con lo que estaba rezando? ¿Con la lectura que estaba haciendo? ¿Con la petición? ¿Le dediqué tiempo? ¿Me distraje? ¿Pude percibir la acción del buen espíritu? La motivación a orar es una moción que surge de Dios. Dios nos llama a orar. Nosotros nos sentimos llamados a rezar. A veces de manera con más necesidad interior y a veces, bueno, uno hace el esfuerzo. Pero el don, la oración es un don. ¿Qué sentimientos despertó esta acción del buen espíritu en mí? Y si hubo tentación, ¿me puso impedimentos, dudas, desconfianza, tristezas? ¿Cómo reaccioné ante la tentación? Preguntas. Bueno, entonces, hasta acá vamos con... Yo no sé si hay alguna pregunta, porque quiero dejar este espacio de 10 minutos para alguna pregunta que pueda haber, así después podemos hacer un ratito de adoración, a partir de lo cual quedó más o menos el tema cerrado. El discernimiento lo hacemos sobre nuestra vida, sobre toda nuestra vida, pero empezamos ensayando. Un buen lugar donde ensayar nuestro discernimiento es nuestra oración. Cuando nosotros tenemos un ratito de oración, hacemos la lección divina, a la mañana o a la noche nos disponemos para orar con la palabra de Dios, oramos con confianza y después tomamos ese ratito para ver qué pasó. Ese sería como un primer ensayo de discernimiento. Pero después nosotros tenemos que aprender a rezar y a examinar nuestra vida cotidiana para aprender a descubrir sentimientos, motivaciones que surgen, por ejemplo, en el trato con los demás y que me pueden ayudar en mi relación con los demás y con Dios, o que me pueden hacer ir para otro lado. Entonces, empecemos de a poquito con ejercicios pequeños de discernimiento y algo que está bueno. Buscar alguna persona espiritual, alguna persona que nosotros consideremos espiritual, para que nos ayude a aprender a discernir. Evidentemente, poder charlar con el padre, con las hermanas, que las hermanas tienen una espiritualidad, digamos, de discernimiento. O con alguna persona de la comunidad que nosotros consideremos como con autoridad, o que nosotros le demos la autoridad para poder contarle cosas que vamos viviendo. Buscar una persona que nos acompañe es un buen consejo, digamos, es una buena actitud, porque nos va a ayudar a sacar afuera. Puede pasar lo siguiente: a mí me viene un sentimiento de manera constante, entonces con una persona que yo convivo, ¿no? Y todo el tiempo me está haciendo ruido, y entonces yo hago discernimiento y veo, pero no puedo salir,
puedo salir, no puedo salir. Entonces como estoy medio cada vez más enroscado en la situación. Buscar una persona con la que yo lo pueda hablar, ya por el hecho de decirlo, de poner unas palabras, de ponerlo afuera, a mí me va a dar otra óptica de lo que me está pasando. Por el simple hecho de sacarlo afuera, de ponerlo sobre la mesa y analizarlo de una manera más amplia. ¿No? Entonces buscar una persona con la que nosotros podamos hablar, que nos pueda acompañar, nos va a ayudar también a aprender a discernir. ¿Alguna pregunta o duda, circunstancia, testimonio que parezca? En la homilía. O sea, en la homilía el padre más o menos dijo esto que desarrollamos en este tiempo. Yo había preparado una actividad, pero me parece que ya con esto ya estamos bien. Para la próxima, porque haremos otra. Sí, cuando ustedes lo dispongan, ponemos una fecha y yo la verdad que los admiro venir esta fecha de enero a esta hora realmente para un ratito de formación. Y además el hecho de personalizarlo, hacerlo propio. O sea, cuando nosotros hablamos el lenguaje espiritual de discernimiento, personalizamos el lenguaje. Entonces yo me siento alegre, yo me siento contento, me hace bien, percibo que lo que yo hago hace bien a los demás, ¿sí? Entonces, acostumbrarme a que la palabra que digo sobre lo que estoy viviendo es una palabra personal, que sale de mi propia experiencia, de lo que yo estoy viviendo, y reconocer en ello la acción. Nosotros nos hacemos diestros, no me salía esa. Hoy estaba buscando esa palabra, la buscaba y no la podía encontrar. Cuando nosotros nos hacemos diestros en el arte de discernir, al principio vamos a ver que las tentaciones son de trazo grueso, o las consolaciones son de trazo grueso. Alegría, tristeza, amor, odio. Pero cuando vamos avanzando en el camino espiritual, vamos viendo que las tentaciones a veces son más sutiles. Entonces, con el ánimo de... No, yo voy a hacer una crítica constructiva. Lo que voy a hacer es una crítica constructiva para que nosotros podamos creer. Para que nosotros podamos creer. Y de golpe, uno empieza con esa crítica constructiva y termina destruyendo a una persona, por ejemplo, ¿no? Dice San Ignacio que el mal espíritu a veces se puede disfrazar de ángel de luz. Se puede ver, claro, y después uno por eso se da cuenta tarde. Entonces, una inspiración muy piadosa que podían tener, por ejemplo, hubo un monasterio, no sé por qué, me tengo que referir siempre, voy a buscar ejemplos masculinos, pero lo prometo. Pero esto nació de una experiencia espiritual de hombres que después fue un desastre, que fue en Francia en el siglo XVII, XVIII, había una corriente espiritual muy rigorista, y había un monasterio donde se aplicaban todos los rigores, y estas monjas vivían con todos los rigores, queriendo agradar cada vez más a Dios. Entonces, mortificaciones y no sé qué, y vivían, no comían, tanto que la gente decía que eran puras como ángeles, pero soberbias como demonios. Ellas estaban creídas de que todo lo que hacían estaba bien y que las separaba del resto. Entonces, la tentación les vino por el lado bueno, porque ellas quisieron perfeccionar su vida espiritual, pero ese perfeccionamiento a la vez estaba cargado con una tentación de superioridad respecto de los demás. Entonces, después se terminó esa experiencia de jansenismo, la derribaron al monasterio y tiraron sal encima para que nada vuelva a crecer sobre los cimientos de esta congregación, de esta. ¿Cómo se llamaba? Jansenismo. Pascal. ¿En serio hicieron así? Sí, fue terrible porque era muy bravo el jansenismo. En un momento se declaró herético, pero por ejemplo, ellos desalentaban la comunión diaria o la comunión frecuente. De hecho, en Santa Teresita del Niño Jesús todavía quedan
algunos vestigios de esta espiritualidad, que es una espiritualidad muy rigorista, muy moral, digamos, muy demasiado moralista. Entonces se fijaba más en algunas cosas y descuidaba otras que eran esenciales. ¿Alguna pregunta? Bendito y alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queremos alabarte, Jesús, porque sos el que le da sentido a nuestra vida. Bendito y alabado sea el Señor. Tú eres el pastor, Señor Jesús, que nos guía siempre. Bendito y alabado sea el Señor. Tú eres el buen consejero. Bendito y alabado sea el Señor. La estrella que ilumina nuestro camino. Bendito y alabado sea el Señor. En la conciencia, en este momento, a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos, a todos los que queremos que el Señor bendiga, para que esta bendición sea también extensiva, especialmente a las personas que están enfermas y a los ancianos que están solos. Bendito y alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío.